En San Lucas capítulo 10, 25, si usted lo encontró me dice amén. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Y le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú bendigas tu palabra y tú nos hables en esta noche, Señor. Hables a nuestro corazón y pongas, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nosotros, que seamos impulsados, seamos movidos, seamos, Señor, llevados a tu voluntad perfecta para cada uno de nosotros, para la gloria de tu nombre. Toma mi vida, mi corazón, y sé tú hablando, Señor. Mis palabras sean muertas, sean tus palabras a través de mi boca. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Jesús se encontró con una persona que conocía las Escrituras de punta a punta. Era un escriba, transcribía la palabra y conocía los mandamientos y conocía los estatutos que el Señor había dado aún a Moisés. Cuando leemos, vemos, ¿no? Dice ahí: aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Una palabra, vos ya sabés lo que está escrito, ¿no? Pero quería probarle, ¿no? Querían probar a Jesús. Y dice... Y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Es decir que conocía bien los mandamientos del Señor: amar al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, y amar al prójimo, ¿no? Pero Jesús, conociendo el corazón de esta persona, quería realmente mostrarle para que tuviera claridad de lo que tiene que ver con la misericordia. La misericordia nos tiene que mover. La misericordia nos tiene que llevar a hacer algo por los demás. Porque el Señor nos llamó a predicar el Evangelio, nos llamó a llevar las buenas nuevas a los abatidos, nos llamó a servirles, nos llamó a ser personas activas para Él, siervos de Él. Por eso necesitamos tener una comunión cada día más intensa con el Señor, para poder decirle, como le dijo el apóstol Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y saber que todos estamos incluidos en el equipo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, lo charlábamos el viernes en una de las charlas con sus discípulos, dijo: las mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Porque en ese tiempo también eran escasos los que practicaban la palabra.
Eran escasos los obreros, eran escasos los que eran movidos a misericordia, eran escasos los que estaban dispuestos a seguir al Señor sin condición, sin pero, sin excusa, decirle: Señor, lo que tú me digas yo hago. Porque el Señor no les preguntaba si querían, Él daba una orden. Y la orden que el Señor nos da, que nosotros hagamos discípulos, que nosotros llevemos el mensaje de buenas noticias a los abatidos. ¿Cuánta gente hoy está como este hombre, ¿no?, que fue golpeado por los ladrones? Está herida, está dolida, está junto al camino, está, digamos, a la deriva. Y nosotros como iglesia tenemos que tomar la actitud del samaritano y no de estos religiosos que, conociendo las Escrituras, conociendo los mandamientos y aún queriendo probar al Señor, no llevaban el amor a la práctica. Amén. Porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Amén. Podemos conocer que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y podemos conocer muy claramente que tenemos que amar al prójimo. El punto es si lo estamos haciendo. Estamos amando el corazón al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Uno quizás ha escuchado esta palabra cientos de veces, pero ¿estamos amando como Dios quiere que amemos? ¿Perdonamos como Dios quiere que perdonemos? ¿Estamos actuando con misericordia, dándole oportunidades a aquellos que nos fallaron? ¿Estamos amando a nuestros hermanos más allá de sus diferencias, de sus errores y de lo que sea? ¿Estamos amando con el amor de Cristo? Porque el amor de Cristo nos moviliza. La religiosidad nos paraliza porque conocemos pero no hacemos. Conocemos que tenemos que perdonar pero no perdonamos. Conocemos que tenemos que amar pero no amamos. Conocemos que tenemos que vivir en santidad pero no vivimos en santidad. Conocemos que tenemos que honrar a los demás como superiores a nosotros mismos, y a veces competimos, tenemos celos, rivalidades. Conocemos, pero el hecho es que podamos practicar lo que conocemos, porque el que más conoce y no practica, dice la palabra, que es el que más se condena. Que el Señor nos ayude realmente a ser movidos por el Espíritu. Cuando somos movidos por el Espíritu, cuando somos movidos por una relación con Dios, el fruto de mi relación con Dios es el amor, es la paz, es la benignidad, es la bondad, es la mansedumbre, es la fe. Digamos, el Espíritu de Dios obrando en mi ser me lleva a movilizarme y amar a mis enemigos, y amar a los que me injurian, me odian, me envidian. Eso es lo que necesita hoy la sociedad para cambiar. Nosotros tenemos que llevar el reino de Dios a las vidas, a los matrimonios, a los hogares, manifestando el amor. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor unos con los otros. Amén. Necesitamos no solo conocer, sino practicar el amor, porque el amor es el que le quita los argumentos al enemigo. Si uno quiere realmente ver la restauración en un matrimonio, tiene que manifestar el amor de una manera práctica. Tiene que manifestar el amor con los hijos, tiene que manifestar el amor con los vecinos, tiene que manifestar el amor de una manera accional, no solamente sentimental y de conocimiento. Por eso Jesús le da aquí un ejemplo de lo que realmente es hacer misericordia. Necesitamos como iglesia quizás salir de la comodidad de decir: bueno, soy salvo, tengo mi familia cristiana, tengo techo, tengo abrigo, pero necesitamos ser movilizados por el Espíritu y ser movidos a misericordia a nuestro alrededor. No hace falta que nos vayamos a África. Dios te puede llevar a África o a cualquier país, gloria a Dios, pero tenemos muchas necesidades a nuestro alrededor. Hay mucha gente que va camino al infierno. Hay mucha gente que está herida, que está dañada, que está llena de resentimiento, de dolor, de desesperación. Nosotros somos los que tenemos que llevar el mensaje de Cristo. Y no hay mejor mensaje que es el amor en acción. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces la gente no necesita tantas palabras, sino percibir el amor de nuestra parte. Percibir el amor en nuestros actos. Que el Señor nos ayude, hermano, para poder estar embriagado del amor de Cristo y tener misericordia y bendecir
y orar por los que nos injurian y buscar ser el puente para que otros se reconcilien con Dios. Porque dice que el Señor nos llamó a pacificar. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano, a ser una iglesia de acción. Y aquí Jesús, en el versículo 28 dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo, no? Por eso muchas veces tenemos la facilidad de amar al que nos ama, de bendecir al que nos bendice, de saludar al que nos saluda, de ayudar al que nos ayuda. Pero Jesús dijo, si hacen eso nada más, no tienen ningún mérito. Los que van camino al infierno también lo hacen. Nosotros tenemos que hacer una milla más. ¿Cuántos pueden entender esto? Necesitamos hacer una milla más. Si somos cristianos y tenemos que el amor de Cristo, dice que el amor no daña, no lastima, no desprecia, no desecha, no margina. El amor restaura. El amor restaura las relaciones. Si tenemos alguna relación rota, tenemos que restaurarla con acciones de amor, dando nosotros el primer paso, sobre todo si tenemos el conocimiento de la palabra. No esperemos que aquella persona que no conoce a Dios, o que es una persona que anda en el espíritu humano, que no vive en la llenura del espíritu de Dios, sino que vive en la carne, o vive en la niñez espiritual, o vive en sus emociones, no pretendamos que hagan algo que no les sale. Solamente somos movidos cuando somos llenos del Espíritu, cuando tenemos esa comunión con Dios que nos mueve a misericordia, aún a darle oportunidad a las personas que nos traicionaron, a las personas que nos fallaron. Eso es lo que nos manda el Señor. Pero muchas veces lo entendemos muy claro, los conocemos, aún podemos dar cátedra de esto, pero no lo hacemos. En los hechos no lo hacemos. Tenemos contienda con uno, contienda con otro, contienda con el vecino, contienda con el familiar, contienda con la esposa, contienda con los hijos. Lo conocemos el mandamiento, pero no lo practicamos. Somos como el religioso y el levita, que cuando vio el dolor y la necesidad dijo, no, yo no tengo tiempo, tengo que hacer otra cosa. Que el Señor nos ayude, hermano, a ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Amén. Una iglesia que se mueve, una iglesia que activa donde estemos, porque hay infinidad de actividades que podemos tener y llevar la luz de Cristo y llevar el amor de Cristo. Y aquí Jesús, en el 30, respondiendo, le da un ejemplo. Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y le cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Fíjese que así está mucha gente, despojada, herida y medio muerto. Así está la gente sin Cristo. Porque cuando nosotros no tenemos a Cristo estamos muertos espiritualmente. ¿Cuántos comprenden esto? Dice la Biblia que estamos muertos en delitos y pecados. Mucha gente necesita la vida de Cristo, necesita experimentar el amor de Dios, necesita realmente ver a Dios en nosotros. Amén. En nosotros, ver a Cristo en nosotros, porque nosotros tenemos que imitar a Cristo, tenemos que procurar tener su carácter. Tenemos que procurar andar como Él anduvo. Dice que Él anduvo haciendo bienes a los hombres y que cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Entonces nuestro modelo de liderazgo, de líder siervo, porque Cristo mostró que no vino a ser servido sino a servir. Nosotros tenemos que servirnos unos a otros por amor. No tiene que haber competencia, no tiene que haber rivalidad, no tiene que haber celo, no tiene que haber el señorío que hay en aquellas personas que tienen esa autoridad para ejercer autoridad sobre los otros y hacer cosas malas. Sino nosotros, dice que el que quiera ser el mayor, sea el que sirve. Y servimos al Señor cuando hacemos algo por alguien, cuando intercedemos, cuando oramos, cuando tendemos la mano, cuando damos un abrazo, una sonrisa, una buena actitud, la hospitalidad, la misericordia. Son distintivos. Miren, la iglesia de Cristo se tiene que distinguir por la misericordia, por el amor, no solamente por el conocimiento, ¿no? Fíjese que aquí Jesús le dice, el versículo 31, y aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino, viéndole, escúcheme, era un sacerdote que dice la Biblia, pasó de largo. Era un sacerdote.
32. Asimismo un levita, que también ministraban las cosas del Señor, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Quiere decir que aquel que tenía que hacer misericordia, que se esperaba que haga misericordia, no lo hizo. ¿No? Dios espera que nosotros salgamos de nuestras comodidades y hagamos misericordia, ¿no? Que miremos a nuestro alrededor, miremos nuestros vecinos, miremos los amigos en el colegio y oremos y podamos acercarnos con una actitud que nos lleve a poder darle el mensaje de Cristo, el mensaje de la vida eterna, ¿no? Recuerden que este hombre estaba preocupado por su vida eterna. Mucha gente no entiende lo que es la vida eterna. Creen que se muere y ya está. Pero sabemos que el único que nos puede llevar a la eternidad con Cristo es Jesucristo. No hay otro nombre el que nos pueda llevar a la eternidad. Y aquí vemos cómo la palabra nos enseña de cuál fue la buena actitud o la actitud que tenemos que tener nosotros como iglesia de Cristo. No como la que tuvo el sacerdote ni el levita, que haciendo la liturgia, yendo a todos los cultos, a los estudios bíblicos, conociendo la palabra y todo, no hizo lo que tenía que hacer. Que el Señor nos ayude a poder hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Y fíjese lo que tenemos que hacer. Es lo que hizo el samaritano. Dice el 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Amén. ¿Qué hizo? Vino cerca de él. ¿Qué hizo? Se acercó. Si nosotros queremos ganar un alma para Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos. No alejarnos como un gueto, ¿no? O como un grupo aislado, sino acercarnos a la gente. Brindar el amor de Cristo y los corazones se van a abrir. Porque a veces vamos con la palabra, vamos con un versículo, vamos con todo el rollo, pero la gente quiere ver en la iglesia un amor práctico, no solamente conocimiento, ¿no? Sino un amor práctico. Se acercó. Tenemos que acercarnos, tener buenas actitudes, porque la buena actitud nos va a abrir puertas y nos va a abrir los corazones. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, se acercó. ¿Qué más? Dice, vino cerca de él. Dice, y viéndole, fue movido a misericordia. Amén. Quiere decir que muchas veces necesitamos ver para sentir, ¿no? Cuando salimos de nuestra comodidad, cuando salimos de nuestro confort, cuando salimos de nuestros metros cuadrados, es ahí cuando el Señor nos va a mostrar, es ahí cuando el Señor va a poner la carga en nuestro corazón. Por eso tenemos que ser una iglesia que avanza, amén, no que se acomoda, no que se aquieta, ¿no? Hoy está la comodidad, muchos a través de las redes escuchan los cultos y dicen, no, ¿para qué voy a la iglesia si total tengo la iglesia en mi casa? No, porque en la casa del Señor disfrutamos de la comunión, nos organizamos, nos movilizamos, nos entrenamos. Es necesario congregarse, es necesario tener comunión. Necesitamos entender que cuando nosotros nos reunimos, el Señor irrumpe con su gracia y con su poder y envía su bendición y la vida eterna. Seguramente cuando no hay otra solución, bueno, gracias al Señor que pudimos conectarnos a través de las redes, pero cuando se habilita y tenemos la posibilidad, tenemos que congregarnos, y no como algunos tienen por costumbre, dice la palabra, no congregarse, sino que tenemos que tener buenas costumbres, saber que la comunión es parte del distintivo de la iglesia, no la separación, no la rivalidad, no el individualismo, sino comunicarnos unos con otros. La cena es la cena de comunión. La cena es un momento muy importante donde nadie debería faltar. ¿Cuántos entienden esto? La cena tiene una vital importancia, pero ¿entendemos todo la importancia de la Santa Cena? ¿Entiende la iglesia la importancia de la comunión? Tendríamos que hacernos una pregunta, ¿no? Pero Dios quiere que nosotros estemos en comunión porque el Señor quiere usar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y cada uno con funciones diferentes y cada uno con dones diferentes, pero movilizarnos a llevar su gracia y su misericordia. Amén. Vemos que aquí Jesús le enseña, ¿no? Dice, fíjese, y acercándose, otra vez, ¿qué hizo?
vendó sus heridas. Amén. Nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos para vendar los heridos, no para causar más heridos. ¿Cómo causamos más heridos? No teniendo misericordia, siendo ásperos, críticos, despreciando, hablando mal, chismeando. Que el Señor nos ayude, hermano, a ser iglesia. La iglesia que Dios quiere no es una iglesia religiosa que va al cultito, canta y ya afuera hace cualquiera. No, somos cristianos en todo lugar. Y donde más se ve el cristianismo es en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros vecinos, donde no nos ve nadie. Ahí se ve realmente si tenemos el amor de Cristo o somos como el sacerdote y el levita, que conocemos la Biblia, que podemos criticar y cuestionar a medio mundo, pero no actuamos en amor. Y la Biblia dice que si no tengo amor, de nada me sirve que sea un profeta, que levante paralítico, que dé todos mis bienes a los pobres, que entregue mi cuerpo para ser quemado. Si no tengo amor, de nada me sirven los dones. El apóstol Pablo dice que mayor que todos los dones es el amor. Si no tenemos amor, estamos en un problema, porque la falta de amor es resentimiento, es venganza, es amargura, es odio. La falta de amor es aquel que lastima con palabras. Cuando no tenemos el amor, nuestra boca es usada como una espada. Lastimamos. Pero nosotros, si somos iglesia, tenemos que vendar con nuestras palabras. Dice que las palabras de los sabios son como medicina. ¿Cómo son tus palabras? ¿Cómo son mis palabras? ¿Son medicina? ¿O lastimamos o despreciamos? La gente se va a acercar al camino del Señor si primero arrancamos amándonos entre nosotros. Si tuvieran amor unos por otros. Somos llamados para restaurar. Somos llamados para recibir gente herida, lastimada, despreciada, en pecado, embarrada en el barro del pecado, y para amarlos y saber que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. No somos nadie para juzgar su pasado. Su pasado Dios lo perdonó si se arrepintió. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no somos llamados a juzgar a la gente. Hermano, uno escucha esto y dice, pero necesitamos que se nos revele, porque en la práctica uno no ve muchas veces estas cosas. Lo ve en el conocimiento, sí, cátedra. Encontramos a gente en la calle que nos da cátedra de la Biblia, pero no venda, sino lastima. Hace rato que no venís, vos te apartaste de la iglesia, te apartaste del Señor. Estás más gorda, estás más gordo. A Dios no te puede usar. Y un montón de cosas que en vez de vendar, metemos la espada y herimos más. Eso no es lo que quiere que haga la iglesia, sino la iglesia se tiene que mover en amor y en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, acercándose vendó sus heridas. ¿Qué más dice? Echándole aceite. ¿Saben que el aceite es símbolo del Espíritu Santo, de la presencia de Dios? Amén. Impartirle lo que tenemos. Pedro y Juan dijo, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Transmitimos lo que tenemos. Tenemos amor, transmitimos amor. Tenemos presencia, transmitimos presencia. La gente necesita recibir un toque de Dios. Oremos por la gente en el nombre de Jesús, para que el Espíritu les toque, para que sientan la unción, la presencia de Dios, el aceite divino, y sean quebrantados y digan, realmente Dios es real. Cuando oraste, sentí algo. Es Dios que te tocó. Es el Espíritu que te tocó. Impartamos alegría, hermano. El vino es símbolo de alegría también. La gente está triste, está amargada. Animemos, alentemos, compartamos el gozo de tener a Cristo. Y eso es lo que el Señor nos manda. Dice, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Y qué más? No, pero esto que lo haga otro, pastor. Yo no tengo tiempo, tengo un montón de cosas que hacer. Pero eso nos llama el Señor. No, el Señor no nos llamó a ser líderes, a que hagamos líderes. ¿Qué nos llamó el Señor? ¿A ser qué? Discípulos. Y el discípulo, ¿qué hace? Cuida del discípulo. Y el discípulo, ¿qué hace? Cuida del otro discípulo. Y el otro discípulo, ¿qué hace? Cuida del otro discípulo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos discípulos tenemos? ¿Cuántas personas discipulaste? ¿Cuántas personas discipulé?
¿Cuánto entendemos que el discipulado es algo vital para un cristiano? Lo entendemos, conocemos las Escrituras, pero no cuidamos de la gente, porque el discipulado es el cuidar, es poner a un aprendiz al lado, ir transmitiendo todo lo que aprendiste, todo lo que aprendí, se lo vas transmitiendo al discípulo y vas afirmando la palabra y luego el discípulo crece y hace lo mismo con el otro. Si hubiéramos entendido eso, hermano, tendríamos que ser como más de 500 aquí. ¿Cuánto entienden esto? Pero mucho más, no solo acá, en las iglesias. Escuchamos estos temas, conocemos la Escritura, conocemos que hay que discipular, pero no discipulamos. Porque es invertir. No, que lo haga otro. Si el Señor lo llamó para el pastorado, que lo haga Él. Yo no tengo tiempo, yo estoy muy cansado del trabajo. No, el mandato es para todos. Hagan discípulos, no le dijo hagan discípulos a los pastores. Los pastores no engendran ovejas. Las ovejas engendran ovejas. Los pastores pastorean, entrenan, van formando el equipo. Pero si el equipo no se dispone a trabajar, la iglesia no crece. ¿Cuánto comprenden esto? Si no hay obreros, la iglesia no va a crecer, no crecen por el pastor. El pastor, el hombre de Dios, es puesto por Dios. Pero el que se multiplica, es las ovejas, se van multiplicando. Cuando uno cuidamos del otro. No viene el hermano que siempre hablo, yo siempre... Y bueno, ¿te ocupaste de él? ¿Le preguntaste? Hiciste, cada uno somos responsables, pues es fácil trasladar la responsabilidad a otro. Pero nosotros somos los que tenemos que dar la responsabilidad de discipular a alguien y de cuidar a las personas. Cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que enseñó el Señor. Dice que cuidó de él. ¿Qué más? Esto es lo que más cuesta, ¿no? El amor se brinda. No te cuesta dar. No te cuesta ayudar. No te cuesta sembrar, porque el que es movido en el amor lo hace con gozo y con alegría. Diga conmigo, invertir. Invertir. La iglesia tiene que invertir. Recuerde que la iglesia se extiende con 3 recursos. El recurso espiritual, que es la intercesión, el clamor, la oración. El recurso humano. ¿Quiénes son el recurso humano? Levanten la mano y digan, nosotros somos el recurso humano. ¿Y qué más? Y el recurso financiero. Estamos en la tierra todavía. No estamos en el cielo con los ángeles. Entonces hay que invertir. Gloria a Dios por aquellos que están apoyando las misiones. Tenemos 4 matrimonios misioneros que estamos apoyando, y los que apoyan en la obra, los que ayudan, los que traen el kilo, los que ayudan. Gloria a Dios, porque estás invirtiendo en buena tierra. Porque el que da va a recibir, el que siembra va a cosechar, y el que da abundantemente va a cosechar abundantemente. Aquí el samaritano, lo que mostraba Jesús es que invirtió en el discípulo, en el necesitado. Fíjese, dice el 35, al otro día al partir, ¿qué hizo? Sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuidádmele, y todo lo que gaste de este más, dice, de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Diga conmigo, hubo una inversión. El amor nos mueve a invertir, ¿no? Qué lindo es invertir en las cosas del Señor, ¿no? ¿Cuánto le gusta cuando uno ve la casa del Señor linda? Cuando uno ve qué lindo es invertir, qué gozo nos da, ¿no? Poder ser parte de invertir en las cosas del Señor, ¿no? Sostener a la obra del Señor. Gloria a Dios. Debe ser un gozo, amén. Por eso el que no dice que el que da tiene que hacerlo con alegría. Si usted no tiene alegría, no dé. Nadie le va a poner la mano al bolsillo. Esto es cuestión de amor, el amor práctico, ¿no? Gloria a Dios. Y vamos terminando. Dice 35, al otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuidádmele. Y escuche, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Así que invirtió, sacó, ¿no? Pero hay que saber invertir en buena tierra. A veces tenemos buena tierra, hay buena tierra donde invertir y no lo hacemos. Y por eso siempre andamos en escasez, nos falta 10 para el peso. Pero Dios nos enseña principios para ser bendecidos.
Y la pregunta 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? Le dijo Jesús, ¿no?, del que cayó en manos de ladrones. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. El Señor Jesús le dijo, ve y haz lo mismo, haz lo mismo. Lo mismo que entendiste, que ahora que se te reveló, empecé a hacerlo. Que el Señor nos revele, hermano, que somos el pueblo de Dios, que somos la iglesia del Señor, que somos el remanente de Dios, el ejército del Señor, para llevar las buenas nuevas, y estamos representando, porque dice que somos embajadores de Cristo. Que dice que la gente cuando nos ve, dice, ese va a la iglesia. Esa es una buena persona, una persona honesta, una persona gentil, una persona que me dio una mano, una persona que me ayudó cuando estaba mal, que me escuchó cuando nadie me quería escuchar. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, amén. Que usemos misericordia, que demos oportunidad a los que nos fallaron. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor, hermano? Un montón de veces. ¿Cuántas veces nos perdonó el Señor? Y nos sigue perdonando y nos sigue. Ahora cuando nos falla uno, chao. Le hice no, dice, no, tenemos que usar misericordia. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Le dijo Pedro, 7 veces. No, 70 veces tenés que perdonar. Y gloria a Dios, si queremos permanecer con un corazón lleno de gozo, seamos misericordiosos. Porque si nosotros tenemos misericordia de la gente, Dios va a tener misericordia de nosotros. Pero juicio va a ser Dios con aquellos que no hagan misericordia. Que el Señor nos ayude, amén. ¿Cuánto le podemos dar un fuerte aplauso al Señor, amén?